Bien, y hay que hablar de nuevo del tema de la frontera, a la luz de la propuesta a nivel internacional de un acuerdo global sobre el tema migratorio fronterizo. Hay que decir que a nivel de los organismos internacionales, y especialmente de Naciones Unidas, que tiene que ver con todo esto, ese tipo de acuerdos muchas veces resultan ser muy formales, más bien poses. Hay muchísimas cosas relacionadas con el tema medioambiental, la capa de ozono, el calentamiento global, que hay acuerdos, hay protocolos, y eso no se cumple, porque estamos frente a un sistema capitalista que ha entrado en una fase de descomposición, con una impronta, con unos impulsos destructivos, con un alto grado de ganterización, de delincuencia del gran empresariado, de las grandes transnacionales, que violan todo. En el caso de la República Dominicana, además, el tema es que la frontera es un gran negocio. Y es un gran negocio de una asociación múltiple, en la que están metidas jefes militares, jefes policiales, grandes empresarios, empresarios no tan grandes, políticos, especialmente senadores, diputados, y es una fuente de ingreso enorme, porque todo lo ilegal sube de precio, ¿no? Entonces, hay propuestas como el muro lo único que haría es encarecer el costo de los contrabandos, de los tráficos, tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de personas. Entonces, sin un cambio político de profundidad, si no toca el problema de la cuestión del poder y quiénes lo ejercen, más cuando estamos frente a un régimen mafioso, una dictadura constitucional mafiosa, donde el propio presidente de la República es el jefe de todo ese sistema de corrupción y de impunidad, y tiene entonces complicidades con esos actores de los delitos de frontera, podemos llamarle. Pero además, sobre esa frontera hay muchísimas ambiciones relacionadas también con el tema de los recursos naturales, especialmente los recursos del subsuelo, la minería. Es decir, hay una serie de indicadores y de estudios que indican que hay riquezas importantes en la frontera. Entonces, todo eso está viciado, absolutamente viciado. Lógicamente, esas propuestas de acuerdo se refieren también al problema de derechos humanos de migrantes, y ciertamente que se consignen esos derechos que están establecidos por demás. Es importante, tiene su importancia porque es una referencia, se apela a eso. Pero todo esto ha desatado una reacción de ese movimiento múltiple también antihaitiano, racista, xenófobo, que está hablando de soberanía frente al tema de los acuerdos internacionales, lo cual además es una manera burda de presentar las cosas, porque usted puede firmar un acuerdo internacional desde la soberanía. Lo que pasa es que aquí no hay soberanía, ni en Haití hay soberanía. Todo eso es un mito. Estos son países colonizados y recolonizados. Haití es un país intervenido militarmente, aunque se haya retirado la MINUSTAH, que era el manto de las Naciones Unidas. Ese es un país intervenido militarmente. Y este también, imagínense ustedes que el DNI está financiado en un 60% por la Agencia Central de Inteligencia y tiene una oficina de la CIA en su propia sede ahí, al lado del Palacio Nacional. Pero además, organismos corrompidos,
aparte de intervenido. El MAC, el papel que juega el MAC aquí, todos los organismos internacionales tutelares, tipo Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, cómo imponen las políticas. ¿Qué soberanía se va a hablar? Aquí la soberanía, ni la de Haití, ni la de República Dominicana, se define soberanía entre uno y otro de estos países que tenemos territorio en esta isla. No, es frente a Estados Unidos y a las grandes potencias occidentales, las que lo colonizaron y las que siguen colonizándolo. Esas son los responsables. En Haití hay una trilogía de potencias que actúa con preeminencia de Estados Unidos, Francia, Canadá. Aquí la preeminencia de Estados Unidos es casi absoluta, en muchos grados. Está perdiendo terreno porque hay una decadencia, hay una declinación del imperio estadounidense y va perdiendo fuerza. Pero evidentemente somos una dependencia de Estados Unidos en términos financieros, en términos comerciales, en términos militares. Eso es una realidad y puede estar dada en cifras incluso. Aquí incluso la relación con Haití, que se presenta a Haití como una amenaza para la República Dominicana, y entonces cualquier regulación relacionada con el tema de la frontera lo presentan así. En el caso de Haití, imagínense ustedes quien tiene una dependencia comercial alta en esa relación es Haití frente a la República Dominicana. Pero además, usted no ha visto ni siquiera a los dominicanos aprendiendo creol. Los emigrantes aquí se dominicanizan en gran medida, en materia de idioma, en materia de cultura. Entonces, ¿de qué invasión están hablando? ¿De qué amenaza de soberanía desde Haití? Eso es una falacia, eso es una mentira. Eso está dirigido a sembrar odio, a desviar la atención. Eso le conviene a las potencias imperialistas, que el tema se dirima entre Haití y República Dominicana, cuando no son enemigos reales, y se descargue a la potencia dominante, a la potencia opresora, a la que nos ha intervenido en el siglo XX a Haití y a la República Dominicana, en los años precisamente, en la segunda década del siglo XX y un poco de la tercera. Pero además, en el caso de República Dominicana, es reiterada la intervención en 1965 y quedó toda la secuela. Desde ahí en adelante todo el proceso dominicano ha estado intervenido. Pero estos tipos vienen hablando de soberanía, haciendo alaraca. Todo eso está dirigido a fomentar racismo, a fomentar xenofobia, para asimismo confundir y buscar formar corrientes de extrema derecha cimentadas en esa ideología de las discriminaciones. De manera que, insisto, eso no tiene tal trascendencia, ese llamado acuerdo global, en el marco de este mundo y de este capitalismo y de este imperialismo, o de estos imperialismos vigentes en el siglo XXI. Pausamos entonces y volvemos con ustedes con nuevos temas. Cuidado, tiro al blanco.